como la otra vez, para los nuevos que es un developer user group, ya habrán comentado, simplemente son reuniones informales en las que intentamos compartir los conocimientos que tenemos de Salesforce. Algunos tienen más conocimiento, llevan más tiempo trabajando, podrán aportar más cosas, y la gente que lleva poquito tiempo trabajando puede aportar ideas nuevas, porque a veces nos encapsulamos lo que estamos acostumbrados a trabajar y no vemos otras ideas de la gente que viene de otros proyectos, otros lenguajes. A mí me han dicho que también había pincho. Sí, también hay pincho. Eso luego lo corta. Es un punto principal para atraer a la gente. Es, oye, ¿te vienes aquí a una reunión? ¡Buah, qué pereza! ¡Hay pincho! Venga, vamos para allí. Bueno, así rápidamente, los que estuvisteis en la otra reunión, ¿qué fue lo que más os gustó? Pues yo lo que más, el tono informal al final que llevamos en la reunión, que no es para nada serio y eso al final, y que ver cómo trabajáis vosotros, que es completamente diferente a cómo lo hacemos nosotros. Sí. Al final estamos encapsulados en lo que haces todos los días, y conocer gente de otra empresa que trabaja de otra forma diferente, pues te enseña cosas. Sí. Ya, para usar en el día a día. Claro que sí. ¿Y alguna cosa que cambiaría? Y ya para ir cogiendo así ideas para la siguiente. Bueno, en este momento llevamos poco bueno como para empezar a cambiar cosas. Pues sí, la verdad. Vamos a ponernos a terminar la segunda, pero para la tercera, ¿no? Bueno, pues la otra vez lo primero que hicimos fue un poco presentarnos. Vamos, que se presente la gente nueva, si no importa, así un poco de background laboral, con Salesforce, si queréis añadir alguna cosa de personal, y yo ya, por ejemplo, ya he puesto mi Twitter. ¿Quieres empezar, Rubén? Bueno, pues me llamo Rubén, llevo 2 años en ITS, la verdad es que mi experiencia laboral no es muy amplia, porque me de la carrera hace 3 años. Venga, voto. Tengo 26 años. Y bueno, básicamente empecé más en el mundo de la movilidad, sobre todo Android y tema web. Y bueno, de hecho en el ETS empecé en el departamento de innovación, pero bueno, al final acabo en Salesforce. Llevo como 4 o 5 meses en un par de proyectos y eso, tengo bastante poca experiencia en Salesforce. ¿Qué te gusta más, la parte cliente o la parte de backend? Yo soy más de backend, sobre todo. Pero básicamente porque no tengo gusto y no se me da bien ahí el... Para. Hasta lo de backend iba bien. Sí, y bueno, básicamente eso. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy Jesús González, soy desarrollador para Financiafor en Granada. Comencé en la compañía ahora ya casi, este año creo que hace 9 años. Empecé en el departamento de sistemas internos, en IT. Largo recorrido bastante duro. Luego pasé a soporte de clientes, que también es Más recorrido. Y luego ya comencé con mucha suerte en este proyecto muy interesante y ahí seguimos desarrollando. Bueno, para los que no me conocéis, yo me llamo Víctor, también trabajo en NTS, llevo como 7-8 años ya trabajando también y he pasado pues, por muchas tecnologías. Al principio hacíamos movilidad y hacíamos .NET con las PDA, Windows Mobile. Ese fue nuestros comienzos. Las librerías. Y bueno, luego he hecho también páginas web, .NET, en Java, un montón de cosas. Y últimamente, desde ahora 3 o 4 años, pues en Salesforce. En Salesforce empecé sobre todo haciendo integración. Lo que más he hecho con el Swap API, pegándome ahí para arriba, para abajo los datos, es lo que más. Y cada vez más estoy haciendo pues, la parte estándar, digamos, de Salesforce, parametrizando y tal, también estoy haciendo. ¿Qué tal el cambio? ¿Cómo fue el cambio de anterior de .NET, PHP, web y comenzar en Salesforce? Bueno, no fue muy difícil, porque como empecé con integraciones y al final, pues es como atacar una base de datos, y todo el tema de servicios web pues también lo dominaba y es muy sencillo, servicios web o ahora también hay servicios de REST o lo que sea, todo eso es bastante sencillo. Lo que es un poco más cambio es cuando te empiezas a pelear con la parte estándar de Salesforce, la parametrización, los usuarios, los permisos, eso es un poco lo que te choca al principio. Pero luego, por ejemplo, todo el desarrollo de páginas de Visual Force y todo eso, como ya tienes mucho conocimiento web, pues lo sabes aplicar así, que tampoco me parece
gente con la que hablo vienen de, por ejemplo, los desarrolladores que empezaron a trabajar en mi equipo cuando trabajaba antes, venían de PHP o venían de Java y eso no lo encuentran difícil, no encuentran el cambio demasiado difícil. Luego gente que totalmente no sabe nada de la plataforma, lo encuentran también fácil. Siempre me gusta preguntar, ¿y tú qué piensas? Como cuando cambiaste, ¿qué? ¿Odiaste hasta la vida? No, siempre hay cositas que odias, pero por supuesto no es tan versátil y tan cómodo. Por ejemplo, programar en .NET es una gozada comparado con programar en Apex, ¿no? Es un infierno. Pero bueno, todo el tema de... Vale, vale, ahí. Pues contando solo, porque no tienes un debugger, ¿no? Que hoy en día es una gozada, pi, sacas el fallo en un segundo. Bueno. Y la consola de desarrollo pues todavía le queda mucho. Sí, también yo creo. Ideas para el mundo. Me gusta. Pero bueno, quitando esos detallitos, sí es fácil, relativamente fácil y cómodo programar en Apex. Vale. Pues, bueno, ya comenté el otro día, pero para los que no estuvisteis, pues, eso, me llamo Asier y yo también entré a trabajar en ETS, pues, no hace mucho, pues, 2, 3 años, por ahí. Y entré primero como becario, pues, programando un poco yo, pues, tenía experiencia en .NET, Java, lo típico, pues, estuve haciendo las cosillas y ya rápidamente me reclutaron para la parte de Salesforce. Dijeron, a partir de ahora Salesforce. Y la verdad es que saber Java, saber Salesforce en Apex, pues es muy parecido. Y tampoco te cuesta mucho, salvo un par de cosillas que te puede cambiar, sobre todo el tema de lo de las listas en Salesforce, y que es, yo creo, lo único que notas diferencia, el tema de las consultas a base de datos, o todo lo demás es prácticamente igual. Así que, nada, ahí me pillaron y ya pues desde entonces llevo con Salesforce 100% del tiempo. Y al principio estabas un poco tal, porque digo, joder, si te metes en Salesforce ya te quedas encasillado en Salesforce solo. En cambio, si eres desarrollador, pues haces para muchos lenguajes. Pero la verdad es que de Salesforce me ha gustado, sobre todo por toda la comunidad que hay detrás de Salesforce y toda la gente y todo lo que hay montado ahí, que en el anterior DUG nos contó Andy que él había estado en comunidades de desarrolladores también de .NET, de otras cosas, y que nunca había visto una tan buena y tan rica como la que tiene Salesforce. Así que pues me anima a seguir con ello. La verdad que una de las cosas más que tiene Salesforce, no porque Salesforce, la plataforma, pues, con la gente que trabaja es la manera de trabajar y la manera de compartir. Es como que promueve este sharing knowledge, Todo lo que sí. ¿Cómo se diga en español? Sí, yo soy el que anda en mi empresa y siempre diciendo, venga, vamos a compartir. Y dicen, bueno, esto no compartas. Entonces, pero bueno, hay que... Tienes ideas y algunos te funcionan, tienes la plataforma para poner tu idea ahí, que la gente la vote. Y diga, venga, que yo quiero esto, necesito esto. Se estila mucho cada vez más. El sistema se estila mucho. Sí, nosotros cada vez que ponemos una idea, hay un comentario en el chat de la empresa, vota, que a lo mejor un día de eso sale nuestra idea. Vale, pues yo soy de Granada. Yo he venido con los pinchos. Y yo soy de Chuletón. Hombre, por supuesto. Yo trabajaba primero en Granada, entré a trabajar en la empresa de Granada como desarrollador empecé con C++, hice algo de Java y luego con el tiempo me llamaron para el proyecto de Financial Force cuando empezaron y por una serie de razones personales dejé la empresa y luego no sé cómo me llamaron y me fui a Inglaterra y vivo entre lluvia y sin sol, pero no sé, fue una gran oportunidad y cosas para aprender, no tanto como no solamente para el lenguaje, sino para ver cómo se mueve Salesforce y cuál es la plataforma fuera de España, que realmente sí que tiene más impacto fuera. Ahora mismo está empezando aquí en España, todavía no se conoce mucho, más bien por el norte. Y nada, yo trabajaba en un equipo, empecé a trabajar en un equipo allí con gente, estaba de technical lead y luego cambié y ahora trabajo como desarrollador principal en producto de innovación. Y lo que hago son pequeños prototipos, o trabajo en ideas, o que luego comparto con la gente. Y siempre me gusta estar un poquito a ver cómo va esto por aquí, cómo va esto. Y tengo un problema, y alguien me puede ayudar, es lo que te decía. Y puedo ayudar a alguien, y puedo. Y bueno, y ahora estoy un poquito más centrada en la parte de experiencia de usuario. Por eso, cuando la gente estaba trabajando en NET o trabajaba en la parte de web service, siempre intento preguntar, ¿y qué tal? ¿Y cómo puedo yo hacer esto? ¿Y cómo
porque yo soy amante backend, esto de los colores y no sé qué, Que no se soy daltónica. que en verdad no es solamente colores, es cómo hacer una UI, una aplicación que sea realmente usable por ese usuario, que no es solamente muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, y eso, que la plataforma yo creo que ofrece mucha versatilidad, muchas cosas, y lo bueno, que podemos seguir aprendiendo, que siempre están sacando cositas nuevas, intentan escucharnos también, cosa que en otros sitios no. No. Pero que ya. Y los pinchos. Bueno, yo me llamo David, tengo 29 años y con estos otros 3 trabajo en un ETS. Llevo en la empresa unos 6 años, algo menos. Y bueno, empecé trabajando en .NET y a partir de ahí el camino que me llevó a Salesforce fue parecido al de Víctor, no exactamente igual, pero parecido. Empecé en un proyecto de integración de servicios de integración con Salesforce, a partir de ahí empecé a conocer el modo Atos y ya definitivamente y de golpe acabé en el departamento de Salesforce como consultor y a partir de ahí me empecé a pelear con la parametrización, con todo lo que se puede y lo que no se puede hacer y bueno, y entré todo directo con el cliente. Entonces, bueno, soy consultor de Salesforce, básicamente. Es diferente. Sí, es un poco diferente. Y bueno, siempre resulta interesante el hecho de que Salesforce evoluciona continuamente, no es nada estable a lo largo del tiempo, ha cambiado muchísimo, que a veces te quedas con la gana de parar durante un tiempo, ¿no? De decir, a ver, ya estoy con el juego, me estoy volviendo loco. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Te quedas únicamente a veces con la frustración de decir, joder, si esto hubiera estado hace 2 años, este cliente le habría hecho algo mucho mejor de lo que le he hecho. Pero es lo que hay, es lo que tenemos. Sí, muchas de las cosas que me han venido. Bueno, ese es mi background en Salesforce. Llevo 5 añitos más o menos trabajando con Salesforce. ¿Trabajáis con clientes? Entonces, cara a cara con clientes. Nosotros trabajamos, al final es una consultora, entonces sí, nosotros estamos siempre día a día llamando hablando por teléfono con los clientes, tal, al final analizando sus necesidades para intentar a ver qué puedo hacer aquí, cómo abordar tal problema. Entonces, claro, muchas veces ya no es por nosotros, sino te dicen, necesitamos tal cosa. Y tú dices, es que no puedo, porque Salesforce no me permite hacer esto y tal. Y dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, ahí pues tienes que intentar ahí usar un poco de palabrería, ¿no? Y empezar a buscando siempre pues, una alternativa a lo que busca el cliente, a veces se adapta un poquito a lo que necesita, Apaños, no, a veces. a veces un poco apaños. Después sacar unos apaños bastante serios. Que dices, Sí, lo que he luego hecho todo aquí. depende de la comprensibilidad de los clientes, pues como todo, ¿no? Hay clientes que te dicen lo quiero, aunque sea una chapucilla, y otros que dicen, bueno, pues prefiero esperar a que sea viable. Y bueno, como dice así, trabajamos en todas las fases del proyecto con el cliente, desde el principio, desde que no sabe lo que es Salesforce, porque nosotros muchas veces participamos en propuestas a clientes que no es que tengan claro que quieran Salesforce, quieren un sistema para lo que puede ser útil Salesforce, se les propone desde el principio de la parte comercial y ya desde la propuesta inicial participamos. Y de ahí hasta acabar dándole soporte y peleándonos con sus datos, etcétera, que eso ya es el día a día. Ponéndole agua. Es lo que tenemos a hacer. Pocas veces he tenido que hablar con el cliente. Si he hablado de que no podemos hacer esto, yo vale. La mesa, Sí. a ver, challenge, un reto. Te sorprende muchas veces. Sergio, Sí, ¿Tú quién eres? anda, preséntate. ¿yo quién soy? Bueno, algunos ya la última vez también me presenté. Soy Sergio Salmerón, soy Development Manager en Financial Force para la gente de España, bueno, que son la gente de Granada más Agustina allí en Bilbao. Y en la empresa pues llevo ya bueno, bastantes años, ya voy siendo viejecillo. Y nada, tecnología, pues desde que empecé con Power Builder, no sé si alguno de vosotros lo conocerá, pasando por .NET, Java, hemos tocado muchas cosas a lo largo de los años. Y ya pues desde hace unos años
para acá, pues hemos estado con Salesforce y bueno, siempre aprendiendo cosas porque, como ya habéis dicho, una de las cosas buenas que tiene es que no te da tiempo a aburrirte, siempre va saliendo algo y cosas que antes costaba mucho hacer, ahora se pueden hacer de forma más fácil. También Salesforce pues tiene en cuenta el feedback de la gente para ir mejorando la plataforma, así que yo creo que es algo bueno y que seguirá mejorando. Y parece que estaremos algunos años más. Gracias, Sergio. Y bueno, por último yo, soy Agustina. También estaba trabajando al principio en la oficina de Granada, empecé en Unifor con el programa de agreso que tiene. Después en el 2008 empezamos con el proyecto Financial Force y desde entonces estoy trabajando con ellos. Hace 3 años más o menos vine para acá y desde entonces en vez de trabajar en equipos que sacan cada sprint nuevos procesos, historia, básicamente funcionalidad. Trabajo sobre todo con Andy, el CTO de Financial Force, pues mirando pues, pilotos que puedan salir, intentando buscar, yo que sé, alguien nos dice, mira, tengo un problema, no sabemos cómo buscar, solucionar esto, buscamos. Y sobre todo intentamos mirar qué es lo que nos ofrece la plataforma, porque muchas veces empezamos a picar código, sobre todo nosotros que vamos ahí desarrollo desde abajo y no nos damos cuenta que en la plataforma hay cosas que nos ayudan a hacer. Y nada, ya está. Y poco más, ¿vale? Bueno, continuamos. Vale, pues me toca aburriros a mí un ratillo, ¿vale? Bueno, el tema... a mí lo que me gustaría hablaros de un tema que creo que es muy, muy interesante porque, al menos bajo mi punto de vista, es algo que tenemos un poco descuidado ya en la SOQL. Y aunque siempre estamos un poco pendientes del gobernador que está ahí vigilando, que me encontré por ahí en un blog que decía que el gobernador es tu amigo. Yo he visto The Walking Dead y el gobernador no es tu amigo. Pero bueno, fuera de chacarrillo, tuvimos la suerte... Sí, yo voy a tener alguno de esos. Muchas veces le hacemos un poco más de caso a intentantes no conseguir alcanzar alguno de los límites que tenemos. Pero no nos damos cuenta de la eficiencia de las queries. Y de siempre, que ya lo sabéis por la carrera que tenéis, el acceso a disco es de lo más costoso que hay. De hecho, el límite que hay de tiempo de ejecución, cuando se cambió de statement al límite, creo que recuerdas que eran 10 segundos de ejecución. En Batch Apex son 60 segundos, quizá un minuto o algo así, creo. Y las queries no tienen, bueno, aparentan no tener un límite de tiempo, pero sí que lo tienen. De hecho, hasta hace 2 días, en un Batch Apex, el límite de tiempo de ejecución era 2 minutos. En cuanto se pasaba el acceso de la SQL más de 2 minutos, te da un error bastante feo y es bastante difícil lidiar con él. Eso suele pasar cuando se trabaja con volúmenes. Y hasta hace 2 días, por suerte lo han cambiado hace 2 días, porque si no, no habíamos encontrado con todo esto, lo han cambiado a 6 minutos en Batch Apex. No sé, en una ejecución ordinaria no sé cuánto es, pero son 6 o 10 minutos, no recuerdo. Hay que mirar. Lo han enviado. A lo mejor por todo el coñazo que le dimos con él. La cosa es que, bueno, en la agenda la vamos a pasar, pásate, por favor. A nosotros se nos presenta un reto bastante grande, que es lidiar con cualquier cantidad de registros de la base de datos de un cliente. Entonces nosotros nos preguntamos cuánto es todos los datos. 1 millón, 2 millones, 3 millones, y dijeron que no, que todos. Entonces dijimos todos, pero ¿cuántos son todos? 50 millones, que no puede un Batch Apex, no puede manejar más de 50. Y dijeron, ¿no se puede quitar esa restricción? Bueno, vale, pues nos inventamos algo. El caso es que, afortunadamente por eso, imaginaros la cantidad de errores que nos llegamos a encontrar en un código tan grande. Tuvimos problemas de heap size, porque manejábamos mucha cantidad.
probando a disminuir el scope, el número de la información que hay en cada lote, no era viable por el tiempo que tardaba en ejecutarse. Se ve que la orden de desarrollo dedican menos recursos para la ejecución, y la verdad es que una vez está en cliente va mucho mejor, pero en la orden de desarrollo tienden a tardar mucho y es más fácil encontrarse con problemas. Y vimos que no era viable disminuir ese proceso. Entonces tuvimos que refactorizar, luego nos encontramos con un code statements, luego nos encontramos con, bueno, comportamientos un poco extraños, como eran muchos lotes. Teníamos en nuestra cláusula, en nuestro bloque de inicio del batch-up, que todo este proceso evidentemente era un batch-up, teníamos un order by, y aunque en teoría el orden de los lotes debe ser secuencial, que en la documentación pone que no lo asegura ese orden, luego nos confirmaron que sí. La estructura de los datos era un poco extraña. Entonces nos volvimos a topar con otro problema, quitamos el order by y... No, entonces el order by no funcionaba, nos devolvía... El order by sí que devuelve los registros en orden, pero la secuencia de lotes no tiene por qué ser... vale, no te entraban en el mismo orden que recuperaba la query inicial. Entonces, tu diseño puede depender de ese orden y piensas que el listado de registros, porque normalmente cuando estás procesando unos datos es para generar otros datos. Si tus datos que vas a generar dependen de los de origen en un orden especificado, pues esto puede ser un problema. Entonces, bueno, nos encontramos con 1000 problemas, y el último que nos encontramos, que este fue uno de los que estuvimos discutiendo con Carolina también, el último, el hora 1013, que tengo ahí puesto para sacar la pelilla. Ese error es interno de Oracle. ¿Vale? Las bases de datos de Salesforce están montadas al final en una base de datos de Oracle. Y eso es una respuesta de Oracle propiamente dicha. Que tiene el nombre de los enanitos de Blancanieves. Ese no sé cuál sería. Si veis sale... hora 1013 y un chorro de caracteres que al final se tiende a truncar, que sepáis que la base de datos no puede procesar la query y está devolviendo un timeout. Pero no lo procesa como mensaje y ya está, que aparece. Nos volvimos locos completamente, pero tuvimos esa suerte de volvernos locos y encontrar un montón de información. Y es que el procesamiento de una query es muy interesante, ya no solo a nivel de desarrollo, sino a nivel de consultor, porque una query en sí puede ser una list view, puede ser un report, y cualquier cosa al final que acceda a base de datos termina siendo una query. Entonces, la eficiencia en cómo consultemos nuestros datos, no solo construir una query, sino en qué campos nos vamos a basar para devolver esos datos, influye en el tiempo de respuesta. Entonces, puede parecer que una Visual Force, por ejemplo, que siempre tendemos a decir que son muy lentas, tarda mucho, pero es porque nuestros constructores hacen consultas a base de datos para montar esa página y otro tipo de cosas. Entonces, mejorando la eficiencia de esas queries, vamos a notar un cambio terrible. Haciendo lazy load o haciendo un montón de cambios que vamos a notar en eficiencia. Y, por supuesto, el problema de las queries. Por no hablar de, por ejemplo, dónde colocar una query, que no deberíamos de tenerla en un bucle for, pero bueno, ya ese tipo de cosas que, bueno, ya la verdad es que dan lugar a mucho debate. Vamos a pasar... Bueno. Cuando montamos la Visual Force con ViewState, lo que tenemos que tener en cuenta también es cómo construimos ese ViewState, cuántos datos vamos a añadir al ViewState, cuánto vamos a cargar en esa página. Mientras más carguemos, mientras más giramos y lo mandemos y lo guardemos, va a tardar muchísimo más. Entonces, nosotros, como el producto venía de años traseros, donde no existía todo esto, y la vida era muy bonita así, pues teníamos las páginas que tardaban muchísimo en cargar. El cliente decía, oye, ¿por qué tarda esto? Si esta página no tarda nada y esta tarda tanto, porque tengo que traerte toda la información de base de datos, porque tengo que montarte esto, porque tengo que... A nosotros nos pasó, teníamos que rellenar para un formulario típico, pues para incluir tu dirección, pues ponías país, provincia, y después dentro de provincia había unas que tenían localidades. Entonces, claro, imagínate todas las localidades que puede haber en una provincia. Pues entonces descubrimos lo de que un pick list tenía un máximo de 1000. De 1000 opciones que puedes elegir. Y cuando elegías, por ejemplo, Vizcaya, te saltaba una pedazo de excepción de lista con 1001 entradas y no te cargaba la página. Entonces,
entonces al final. ¿Estás conectadas con él también? Uy, sí, sí. Claro, por eso imagino que estará acoplando. Mute. Y al final tuvimos que hacer un apaño de decir, pues mira, que envíe si hay menos de 1000, si hay más de 1000, que escriba en su localidad a mano y ya está. Aunque después sí vimos que había gente que hacía ahí algunas ñapas, porque lo que te limita el view state es enviar una lista de más de 1000 entradas. Pero tú te puedes hacer listas con 999 metida en otra lista, ¿sabes? Entonces al final envías una lista de listas, pero ninguna supera los 1000. Pero bueno, imagínate Creo que te dice también. lo que te llega a la No hay página. problema, pero fue un problema particular y al final reducimos esa lista, pero en su caso no es viable. Y Claro. no habrás puesto tu post por ahí, ¿no? Yo creo que... Pues yo al final ya digo, no hicimos ese truco porque dijimos ya es demasiado, que escriban donde viven y listo, no vamos a De sacar todas de... formas, un link view de 1000 elementos es para darle a unas collejas al desarrollador. Ya, Porque a también... ver quién encuentra no es muy... Scroll down. La verdad te ibas a buscar tu pueblo y decías, ¿en serio tantos pueblos? Ah, sí, no sé en mi vida. Vale, a ver, bueno, antes de ir al meollo del asunto, muy por encima, para entender bien cómo podemos mejorar la eficiencia de una query, hay que entender bien cómo están las entrañas de Salesforce montadas, ¿vale? Ellos tienen... el entorno de Salesforce se ofrece por una arquitectura que se llama multitenant, donde realmente ellos ofrecen un único paquete para todo el mundo, no es una solución para cada uno, ¿vale? Tú no es como cuando compras Windows que te dan tu CD y tú te instalas tu actualización, sino que todo el mundo accede al mismo sitio, todo el mundo accede al mismo código y la base de datos de todos los clientes y todo el que use Salesforce está en el mismo sitio. Entonces, bueno, ellos tienen una especie de... Bueno, se han montado su tinglado para poder hacer una especie de división lógica de esa base de datos para que cada uno tenga la suya. Pero realmente al final es la misma base de datos. Entonces esas tablas no... La tabla aquí por debajo no es apropiada para ser indizada. No, la forma en que tiene esa estructura no se puede indizar tal cual. Entonces ellos tienen lo que llaman el Salesforce Query Optimizer, que es una especie de, es un proceso que lo que hace son en parte hace muchas otras cosas de las que hay ahí, pero una de las cosas que hace son unas pre-query, que realmente lo que hacen es un análisis de la query que va a realizar, saber cuál es el plan de ejecución a realizar más óptimo antes de lanzar la propia query. Aparte, se lanzan estadísticas de cada vez que se ejecuta una query para ver, dependiendo del filtro que utilice, cuánto tiempo ha usado. Entonces, la próxima vez tiene más información para saber qué plan de ejecución es el más óptimo para utilizar. ¿Qué más cosillas hay por aquí? Aparte, ellos tienen una especie de caché de los índices. Porque, bueno, no lo pone por ahí, pero en realidad la base de datos de cada cliente, como vosotros sabéis, cada vez que montáis un objeto, en realidad son metadatos. Entonces, se generan unas tablas, en realidad está accediendo a la misma tabla, pero dependiendo de la configuración, pues hay que acceder a unos tipos de registros. Por eso todo este tinglado del Query Optimizer. Hay que saber bien, antes de atacar la base de datos, si se puede hacer la query o no. Y para ello también tienen los valores que, bueno, ahora vamos a decir lo que son los índices, pero los valores indizados están almacenados en una caché. Igual que se hace en una base de datos clásica, pero ellos recuperan todos los valores que son indizados, los recuperan en una base de datos aparte, una especie de caché para hacer más eficiente la consulta, ¿vale? En realidad, en el momento de la ejecución de la query, ellos hacen el pre-query, hacen la pre-query, hacen una especie de análisis de toda la query, sobre todo en la cláusula web, cuál es el filtro más apropiado para usar. Ahora después lo voy a comentar, pero si se puede utilizar el índice, que es ese valor que hay en el caché, lo devolverá de la caché, pero si es muy costoso tirar del índice o no se puede coger, irá a la base de datos.
Entonces es muy importante saber elegir la query. Y bueno, ahora os voy a contar muy bien todo este tema. Nosotros ahora mismo, cuando, por ejemplo, nos pide un cliente, sacadme un listado de todos los clientes que cumplan tal condición. Ajá. Lanzamos la query con el Workbench, por ejemplo, Sí. y le damos query. Esperamos cuando timeout, query. Cuando esperamos tal. Y le vamos dando así, te puedes pasar una hora, toda la tarde, A eso 2 me días, refiero. hasta que al final da el resultado, A ¿sabes? eso me refiero. Bueno, ahí, no sé si se me ha olvidado o lo comento más tarde. Salesforce tiene un piloto en la Spring 14 que es a través de la REST API puedes lanzar una query y te devuelve en formato JSON todos los planes de ejecución que tienes y cuál tarda más. Entonces te ayuda a decidir cuál de todos los filtros que estás usando es más óptimo para ejecutar tu query. Lo que pasa es que el piloto está en la documentación, hay poquísima información. Simplemente te da un ejemplo de... ya saldrá. Te da un ejemplo de una query lanzada a través de la REST API y un ejemplo del resultado que devuelve en formato JSON. Y te dice cuántos milisegundos tarda, si va a usar un índice o no lo va a usar. Y en caso de usarlo, cuánto tarda, que normalmente es un milisegundo o así. Y si no lo usa, pues cuántos milisegundos tarda en procesarlo. O sea que yo creo que es muy interesante cuando vayamos a trabajar con mucho volumen. El tema que te ocurre a ti, pues particularmente eso es una query que no es capaz de devolver un resultado, porque hay tantísimos datos que el filtro al final tira de la base de datos y como os podéis imaginar por lo que es la estructura interna de Salesforce, es una query muy costosa, porque ahí hay datos de todo el mundo, entonces es muy difícil recuperarla. ¿Cómo podemos optimizar una query? Si no, en realidad la query que se genera, que va a la base de datos, se genera en tiempo de ejecución. Salesforce decide cuál es la mejor query a lanzar. Entonces, parece que no tenemos el control de cómo optimizar esa query. Entonces, para optimizarla, principalmente, bueno, son puntos muy pequeñitos, ¿vale? Campos que estén indizados, por supuesto. Ahora daré un listado de los campos, pero están en documentación también. Por ejemplo, ahí tenéis el created date, es un campo que está indizado por defecto, ¿vale? Si filtráis a través de ese campo, pues con mucha certeza vais a saber que va a utilizar el índice, a no ser que, por ejemplo, ese criterio, a partir de esa fecha hay muchos registros, ¿vale? El número de registros que recuperamos. Hay una tabla más detallada que esa, pero si el número de registros que vamos a recuperar es un número muy grande, es más costoso preparar el índice que ir directamente a base de datos. Entonces, cuando pasamos cierto rango que ellos llaman el umbral selectivo, vamos a tirar directamente a base de datos, ¿vale? Ahora lo voy a explicar más en detalle. Esto es un esbozo de cómo podemos mejorarlo. Primero, utilizando campos que utilicen índice, que ya sabremos cuáles son, recuperando el mínimo conjunto de datos siempre posible, ¿vale? Y esto es en realidad esto es un resultado del análisis que hicimos, intentando evitar que la base de datos haga procesos, ¿vale? Que, por ejemplo, la fórmula, eso sí que está en la documentación, pero una fórmula se calcula en tiempo de la llamada de la query. Entonces, una query sobre un campo calculado nunca va a tirar del índice, porque es que no se guarda en el índice. Consultar hacia valores nulos, como en la query que tenía ahí. Eso genera un full table scan. Los nulos no están indizados, entonces tiene que rebuscar por toda la base de datos todos los valores en busca de los nulos. Entonces eso no tira del índice tampoco. Lo que llaman ellos wildcards, que son los comodines, el porcentaje de las queries. Si una query empieza por ese comodín, cuando comparamos con textos, directamente se descarta. Si tiene comodines, se analizan, creo que son 100.000 registros. Los primeros 100.000 registros, si cumplen la condición, se devuelven, pero el comodín ya da pistas de que no va a utilizar el índice. Y bueno, se pueden solicitar custom index. Se puede hablar con Customer Support y le puede decir que un campo determinado tenga un índice. Pueden ser un texto o bitlist, por ejemplo. Hay otros campos que están excluidos de poder ser indizados. Por ejemplo, una fórmula que no sea determinista, que dependa del tiempo, de un cross-object field y muchas cosas. Una fórmula no determinista,
como su propio nombre indica, no se puede determinar a priori. Entonces no lo pueden indizar. Lo que hacen ellos es, tienen que analizarlo, se le pide, pero lo tienen que analizar bien para ver si realmente lo que le estás pidiendo va a agilizar la query, porque además es un coste en base de datos. Son valores que tienen al final que guardar. Y cada vez que se inserta un registro, el procesamiento del procesador para ese cálculo hacerlo e indizarlo. Entonces, ellos analizarán antes de darte el visto bueno de indizar. Depende de la empresa que sea, estará en caso o no. Si tienes 4 licencias, no te va a hacer mucho caso. Dependiendo de cuán sea la eficiencia de eso, pues, sí, pones un caso de soporte diario y a lo mejor algún día... Pero se nota mucho en nuestro caso, cuando tenemos que abrir un caso sobre algunas instancias pequeñas que tienen pocas licencias y tal, para que te hagan ahí un mínimo de caso tienes que remover todo, hablar con todo el mundo. En cambio, unas instancias, tienes 700 licencias, cuando abres un caso rápidamente te dicen, mira, a ver qué te pasa, vamos a ayudarte. Se nota que ayudan al final al mejor cliente. Así. Pondrán algún límite a la hora de solicitar índices, ya no solo que lo analicen, sino en función de si estás utilizando otros campos. La verdad que no lo he leído, pero habría que mirarlo si te permiten tener un número limitado de custom index. Por otro lado, espacio de almacenamiento para ellos, sus bases de datos, tarde o temprano te tienen que cortar bastante. Y yo tenía duda, ¿los campos están habilidades? Sí, están ahí. Sí. Perdón, no, interrumpidme lo que queráis si se me olvida comentar algo, espero no olvidar demasiado. Sí, si os fijáis, básicamente todos los campos que estén indizados tienden a ser IDs. Un campo, bueno, los estándar que siempre están indizados para todos los objetos, el ID, el name, que la verdad es que es interesante que sea el name también, el only ID, el created date, sistema de stamp, el record type, siempre que un objeto use un record type, también va a estar indizado. Master detail, que al fin y al cabo es otro ID, y lookup, que al fin y al cabo es una referencia a otro ID. Es bastante fácil. Y no sé por qué desglosan otro grupo, pero bueno, ellos dicen otros campos indizados, pues campos únicos y external IDs. No siempre van a ser útiles, pero los únicos siempre los utilisan. Siempre. Y los external IDs también. ¿Qué diferencia realmente a nivel operativo? ¿Qué diferencia entre un custom ID y un external ID? ¿Puedes ingresar campos que Porque, la interfaz no te permite? bueno, eso vienen, digamos, out of the box. Esos están ya indizados siempre cuando se crea el objeto. Y los custom index, que van a petición, pueden ser un texto, por ejemplo. Si, no sé, necesitas recuperar siempre registros donde un caso de soporte. Vosotros imaginaos que tenéis caso de soporte y el campo status del caso de soporte queréis indizarlo porque hacéis muchas consultas a través de esos campos y queréis saber los casos que estén abiertos. Pues el status, que es un pick list, no está indizado. Pues quizá os convenga ese custom index. Pero bueno, hay ciertos tipos de campos que ahora no vienen a la mente que te permiten la propia interfaz ponerlo como external ID. Sí, eso, pero eso ya lo convierte en índice o es un índice diferente. No, lo convierte en índice automáticamente. Lo que pasa es que ser un external ID conlleva otros problemas, que no puede estar repetido en una misma llamada DML. Entonces, a veces no será apropiado para el uso que le vaya a dar. Pero si haces, por ejemplo, DML único, pues no tiene ningún problema. Nosotros no lo llegamos a usar, en nuestro caso, en nuestro problema particular, pero lo valoramos también. Nosotros external ID sí lo usamos. Tienes el límite de external IDs. Entonces, cuando tú creas una serie de external IDs y luego quieres instalar otra aplicación y esa aplicación tiene que utilizar un nuevo external ID, se ha comido el límite. Entonces, según para qué cliente esté desarrollando o según qué producto esté desarrollando, nosotros tenemos en cuenta esa limitación. Y quizá esa limitación no la ponemos en objetos del CRM, como account o product, en objetos estándar, exacto. Entonces, si quieres crear external ID, yo personalmente tengo una amor-odio con external ID. A mí me pasó una cosa con los external IDs y fue
hicimos un desarrollo en el que tal, sin más, y de repente un cliente me dice que le ha saltado una excepción de las de hora no sé cuánto internas y yo digo, "Buah, esto ya ni solución ni nada, estoy buscando", resulta que es una excepción que debería tener un mensaje porque es una cosa muy típica y básicamente es que cuando tú tienes un external ID, claro, no puede, que es único, nadie puede tenerlo repetido, y un usuario solo tiene visibilidad para un conjunto, por ejemplo, de candidatos, no para todos. Si quiere cambiar el external ID, digamos que el sistema por dentro tiene que mirar a ver si hay otro candidato que tiene ese mismo valor para no dejárselo repetir, pero no tiene visibilidad sobre todos. Entonces, como no puede mirar todos, te da un error de Oracle. Y yo digo, joder, pues que me dé un error que diga, ¿sabes? Pues ha dado este error porque no puedo ver todos los candidatos. ¿Eso te estaba pasando en el código? ¿Te estaba pasando cuando se creaba? En ejecución, justo, cuando intentas cambiar. Si intentas cambiar el valor de ese external ID al guardar, pum, te salta el hora no sé cuántos y me fallaba. Y eso, y al final encontré un tío que dijo que era por eso, y al darle ya visibilidad sobre todos los objetos de ese tipo, ya se cambiaba bien. Que tiene lógica que no pueda cambiar ese campo, porque no puedes saber si hay otro con el mismo valor, pero que me dé un error interno de Oracle, dije yo, joder, esto podían haberlo puesto un poco más user-friendly. Poco puedes hacer sin personalizar la interfaz. Y también Claro. puedes decir que el usuario, que el cliente no quiere darle acceso o visibilidad a todo. Claro, es que eso También yo en era mi una caso restricción. podía, no me importaba darle acceso a las demás Pero- cosas, pero es que si no, digo, pues mira, pues no te puedo dejar modificar este campo porque no. Yo que tú me metía un caso a Salesforce y le decía, mira lo que me ha pasado. No es verdad, muchas veces la gente, o cuando encontramos cosas así que no tienen lógica, aunque no tenga algo que tengan que arreglar o algo, sino, mira, a ver, lo mismo es un bug. Y luego ellos se dan cuenta, se dan cuenta y lo ponen como... Es que esa consulta de saber si hay otro con ese mismo valor lo tendría que hacer con permisos de administrador para ver todo, no con los del propio usuario. Yo creo que viene de ahí el fallo, una cosa, ¿sabes? Pero bueno. Y también, bueno, que no lo hemos comentado, pero bajo petición, y si lo explicas lo suficiente, te llegan a aumentar el límite de externalidades. Sí. Levemente. Pero te lo llegan a hacer. Eso por si acaso también. Vale, pues bueno, resumiendo, esos son los campos que vienen ya indizados por defecto, más los custom index, que bueno, pueden ser, como he dicho antes, una fórmula, por ejemplo, que siempre que sea determinista. Hay algunas restricciones, pero bueno, eso es simplemente mirar la documentación, pero nos pueden ayudar mucho en el tiempo de ejecución. Un tema de lo que estaba hablando es el umbral selectivo. A pesar de que nuestra query solo se filtra a través de campos que estén indizados, ese índice puede no utilizarse dependiendo del número de registros que se devuelvan. Y es el caso de Salesforce, que está limitando a través de este umbral, como es más costoso tirar del índice que mirar en base de datos, pues decide hacer un count antes de... Esto es lo que hace el Query Engine. Tenemos una query, analiza cada uno de los filtros, hace un count a cada filtro y si la suma de todos los filtros, bueno, dependiendo ahora os cuento lo que son las condiciones compuestas. Pero bueno, si ese filtro no sobrepasa el umbral selectivo, pues tira del índice, tal cual. ¿Que pasamos del umbral selectivo? Pues no se complica y va a base de datos. Entonces, en caso de las condiciones unarias, como pone ahí, que es un único filtro, en el caso de los índices estándar, que son los que están listados antes, interesantes, ID, name, maestro detalle y lookup, si nuestro resultado devuelve menos del 30% de todos los datos, teniendo en cuenta que hay 1 millón de registros, esa query será selectiva. Cuando pasamos del primer 1 millón de registros en la base de datos, si el total de registros devueltos supera el 15%, pues ya no es selectivo, ¿vale? En realidad, bueno, en la documentación lo dice tal cual, pero durante el primer 1 millón de registros tenemos el límite de 30%. A partir del primero hasta 2,5 millones tenemos un 15% más de 1 millón. Es un poco lioso. Al final, lo que siempre queremos conseguir es traer un conjunto pequeño. Si vemos que nuestro cliente va a tener muchísimos datos en la tabla en particular,
pues habrá que hacer un poco más de análisis a ver si nuestros filtros cumplirían ese umbral selectivo, ¿vale? Para los custom index, el umbral es más pequeño. Igual que arriba, sobre el primer millón de registros, si el cliente no tiene más de 1 millón de registros, se analiza el 10%. Si a partir del primer millón, pues el 5%, y tenemos un techo de 1 millón de registros en total. Es decir, si nuestra query, independientemente de cuántos datos tenga el cliente, devuelve más de 1 millón de registros en caso del custom del standard index, va a ir directamente a la base de datos. O sea, que si tiene 20 millones de registros Da igual que utilices el índice, y que no necesita va a dar lo mismo. 1 millón o más, no va a tener el índice nunca, ¿vale? Estos son casos muy especiales. En el caso de una ejecución ordinaria, las queries normalmente quieren un número de registros pequeño, pero y a lo mejor no nos vamos a superar el umbral, pero sí la eficiencia va a mejorar mucho si utilizamos un índice o no. En caso de las queries compuestas, pues en el caso de LAN, ahí según pone, esto es traducción literal de la documentación. Ahora os paso unos cuantos enlaces, no sé si tú lo vas a colgar, ¿no? Sí. Vale, pues pone 2 veces el umbral de cada filtro y aparte no puede superar el umbral de intersección de los campos. Y después de leerlo 80 veces, encontré un tío que lo explicaba bien. Gracias por verdad. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Las consultas AND, como son AND, quiero este valor y este valor y este valor, tienden a ser una intersección de valores, ¿vale? Si la intersección, el resultado de hacer todas las condiciones, está por debajo del umbral, cumple un umbral selectivo, por ejemplo, custom index, ¿vale? Va a ser una query selectiva y nos devuelve un resultado a través del índice. Si la intersección de esos campos pues supera el 30% de registros, pues evidentemente no va a tirar por ahí. En el caso de las OR, en lugar de ser la intersección es la suma. Como queremos conjuntos separados, en el caso de LAN tienden a ser conjuntos que se cortan. Estos son conjuntos separados, pues si la suma supera el umbral selectivo, pues la query ya no es selectiva. Y claro, como son condiciones individuales, son esto o esto otro, al final el umbral pues tiende a alcanzarse antes. El like, esto es, bueno, es un detalle que comentaba antes. Si utilizamos like, si no comienzan por el comodín, pero lo usamos, va a comprobar los primeros 100.000 registros devueltos por la query. A partir de ahí, la query ya no es selectiva. Resumen de esto, pues bueno, tenemos un umbral que es el que decidirá si va a tirar por la caché o va a preguntar a la base de datos. Intentar siempre devolver el mínimo conjunto de registros posible, porque fijaos qué curioso que nosotros teníamos en nuestra orden de desarrollo, como están limitadas, tuvimos que generar en nuestras pruebas de volumen, para intentar evitar el hora 10-13, el máximo número de datos. Pero claro, todo ese número de datos, que al final nos llegaba a 1 millón de registros, era el total de registros. Nuestra query nos devolvía el total. Entonces el porcentaje siempre estaba por encima del umbral. Porque aunque no tengamos 1 millón de registros, los queríamos todos. Entonces los filtros que había en la query hacían que no fuera selectiva. Quitar los filtros funciona. Porque tienes todos los registros, pero son todos. Y el coste de la query es menor. En cuanto metes un filtro y te pasa del umbral, pues la está liando. Pásame. Vale. Este es un ejemplo de umbral. Imaginaos que tenéis una tabla de 1 millón de casos de soporte que están repartidos como están en la tablilla, y hemos pedido a Salesforce que nos indice el campo status. Si consultáramos al campo close, un número de registro bastante alto, esa consulta no sería selectiva ya de por sí por el índice. Si miráis los dos ejemplos, yo estoy filtrando en la primera por el status distinto de close. No utiliza el índice porque está por encima del umbral, porque lo que tiene que hacer la base de datos al final es discriminar el conjunto de datos que estás pidiendo.
Si eso lo cambiamos por lo que hay debajo, que en realidad es dame todos los casos que estén en este siguiente conjunto de estados, eso Salesforce internamente lo descompone en una secuencia de ORs. Dame todos los casos que sean news, on hold, pending, on reopen. Eso al final, si hacéis la suma, que yo no la he hecho ahí, os puedo estar engañando, devolvería un número de registros inferior al que nos está pidiendo el umbral, ¿vale? Entonces esa query sería selectiva. Fijaos la diferencia, que creemos que nuestra query es mucho más sencilla la de arriba, porque estamos buscando todos los que no sean estos, pero es muchísimo más eficiente la siguiente. Dime. Si el volumen de registros close fuera 100.000, por ejemplo, significaría que estamos superando el nivel. O recorre toda la tabla para discriminar. Tiene que recorrerla. Ahora, diferente es que eso es una excepción de selectividad. Todos los operadores, ahora lo comento, todos los operadores un segundillo, todos los operadores que sean negadores, por así decirlo, not in o not equal, no utilizan el índice. Porque al igual que cuando filtran por un igual a nulo, tiene que hacer un full table scan. Porque no sabe a priori qué registros son los que quiere. Quiere los que no sean estos. Entonces tiene que analizar el resto de la tabla. Si nos devolviera el campo close y queremos un igual, en este caso pues no tendríamos esos registros. Pero si queremos los que están solo on hold, pues es un porcentaje menor y sí que los tendríamos. Entonces hay que jugar un poco con el umbral y también con los operadores que utilicemos en la query. Pásame un momentillo. Tenemos la pensar que los operadores son muy eficientes, pero realmente sí. Fijaos aquí los filtros negativos. Esto es una de las cosas que comentaba. Para hacer un poco de resumen de lo que hemos visto, necesitamos tener que nuestra query intente usar en las consultas, en las cláusulas where, que intenten tirar de índices, que a priori siempre van a ser mejor. Tiene que intentar tener un conjunto de datos inferior del umbral selectivo para no romper ese umbral e intentar coger el índice. Y hay que tener en cuenta que hay algunas excepciones en el tema de la selectividad, y es que ciertos operadores van a evitar que usemos ese índice, y es por lo que comentaba, igual que los campos nulos, los filtros negativos como distinto, not like o exclude, esos realizan un full table scan. Pasa lo mismo cuando comparamos textos con los operadores de menor, igual, mayor o mayor igual. En cuanto ponga ese carácter, ese filtro no es selectivo. ¿Cómo comparas textos con mayor igual? ¿Qué es lo que estás comparando? Sí. ¿Cuál? Alfabéticamente. Sí. Igual que con las fechas. Pues, sí, pero con los textos no, o sea, nunca me ha tocado la verdad. Comodines que comiencen en la comparación del like, pues también están reduciendo en la eficiencia de la query. Pase. Bueno, referencia a fórmulas no deterministas. Eso también es otro problema, aunque ya hemos dicho que no se podía ni siquiera indizar, pero una referencia requiere un full table scan. Y comparación con campos nulos. De lo que hay ahí, se pueden indizar textos, se puede solicitar a Salesforce que los indice, y se pueden también indizar los nulos. Si tenemos una tabla muy grande y necesitamos consultar a campos nulos, podríamos pedir que nos indizaran esos nulos. Pero claro, todo eso requiere una aprobación que en principio la hace Salesforce, ¿vale? Un segundillo, sí, por ejemplo, tú imagínate que tienes una tabla que ya te va a superar el millón de registros siempre con todo lo que devuelvas. Ahí ya te va a dar lo mismo, la query que lances, ¿no? Ya al final ninguna vez va a usar el índice. Bueno, si quieres, gracias. Luego. En realidad, cuando utilizamos una consulta, estoy diciendo que los campos, dependiendo de los que consultes, van a evitar que utilice el índice o no. Pero no sé si puede pintar, aunque Sergio no nos va a ver, pero mira, si tenemos
Qué verdad rápida. Si tenemos, por ejemplo, esta consulta, que estamos intentando traernos todos los accounts donde su nombre esté vacío. Es un poco absurdo, pero bueno, para utilizar un ejemplo de un campo que también esté indicado, ¿vale? Si queremos consultar todos estos registros, imagino que tenemos estos dos filtros, que ambos son indizados. Si os fijáis, el name, y si tenemos una tabla con 1 millón de registros, aquí estamos teniendo todos los registros. Bueno, tenemos que analizar todos los registros para saber esto. Se hace un count de esto. Perdón. Entonces, obvia que el distinto no tira del filtro. Si quisiéramos obtener esta consulta y tenemos 1 millón de registros, este filtro nos está evitando la selectividad, porque aquí tendríamos el total de los registros. Pero este otro de aquí, este otro filtro, ¿lo está escribiendo por aquí? Sí. Este otro filtro sí que puede ser selectivo. Como estamos utilizando un AND, lo que hace es hacer un count individual para cada uno de los filtros. Si este filtro cumple el umbral y este no, este en principio lo descartamos porque en nuestra tabla de accounts nosotros queremos este trocito. Imagínate, estamos diciendo que todos sean distintos de null. Y aunque todos los que sean distintos de null sean todos, que es 1 millón, este otro, el count, devuelve una porción pequeña. Y esto sí que es indizable, pero porque estamos utilizando un AND. Entonces, es una cosa que hay que tener un poco en cuenta a la hora de utilizarlo. Y si, por ejemplo, me parece que 10 millones de cuentas y dentro del espacio pequeño te quedan 2, aunque el índice vas a tener 2 millones de cuentas por el que tendréis que hacer me refiero, ahí ya no puedes hacer nada, ¿no? Porque a no ser de que metas más filtros para bajar más ese valor. Si este conjunto es mayor de 2,5 millones, por ejemplo, ¿vale? Los que sean. Dependiendo del número de registros que haya aquí contenidos, si pasan del umbral selectivo, ya la query no es selectiva, independientemente. Eso es lo que querías preguntar. Sí. Ya, o sea, si te van a quedar, o sea, sería meter más filtros para al final intentar que se quede por debajo del umbral. El uso de las queries compuestas tiene eso. Si esto fuera honor, ya tendríamos un problema, porque las dos nos están dando un contenido muy grande. En este caso es todo. En el caso del AND, el count se hace individual, se hace 1 por 1 y se coge el más eficiente y a través del más eficiente, el que devuelva menos registros, se hace la query. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Y no sé qué más me queda comentaros. Vale, sí, bueno, esto es un poco conclusiones que se pueden sacar después de hacer muchas consultas. Intentar no realizar esas consultas, sobre todo para evitar el tema del límite de query, pero entender que cada vez que se hace un acceso a base de datos hay un tiempo muy elevado de acceso y nuestro código se ralentiza muy mucho. Aunque en el límite del time limit que tenemos ahora no cuentan las queries, pero vamos a notar una diferencia muy grande de hacer una query a hacer varias, aunque creamos que son más pequeñas, ¿vale? Si podemos, si no necesitamos almacenar los datos en una variable porque no le vamos a dar uso, esto es una consideración aparte del tiempo de ejecución, porque hay tema que comentar. Intentar no almacenarla en variables si nuestro objetivo es simplemente recorrerlo, y generar un resultado, porque el heap size no tenemos control sobre la memoria, no podemos, como en Java, limpiar las variables que estén sin usar. Aunque la iguale a nulo, el recolector nunca sabe cuándo se va a ejecutar, ¿vale? Si nuestra query sabemos de antemano que por narices no puede usar el umbral porque necesitamos
hacer una distinción de un campo, que ya sabemos que nuestros operadores no utilizan ese umbral, o sea, ese índice, perdón, pues pensar un poco, supongo que esto es intentar darle sentido común, a lo mejor a vosotros se ocurren más cosas de las que hay aquí. Un order by, pues evidentemente va a tener que ordenar los registros antes de devolverlos, pues eso es ejecución de base de datos. Queries que ataquen a nulos siempre van a intentar hacer un full table scan, eso lleva su tiempo aunque la tabla sea nula, o sea, la tabla sea pequeña. Filtros sobre fórmula, bueno, intentar recuperar la mínima información posible. Límite, bueno, ahí casi que es una errata. Limitar una query no reduce el coste de ejecutar la query. Es un poco falso. En realidad, a lo que me refiero es que si en la query hay un order by y tú solo quieres un registro, porque crees que quieres, tú lo que quieres es el primer registro, lo ordeno y quiero el primero, pues evidentemente el order by se va a hacer. Te devuelve el primero, pero ahí está. Y el uso de in, que es compuesto en un conjunto de igualdades, y ya está. No sé. ¿Qué más cosillas por ahí? Bueno, aquí tenéis el primer enlace de todos, es donde yo me he basado para hacer esta investigación. Bueno, hay muchísima información ahí muy interesante, pero el primer enlace es el esquema de todo lo que estaba hablando, que una vez la hayáis visto encontraréis muy rápido donde cómo era esta consulta que me va a producir. Va a la tabla y lo ves enseguida, ¿vale? Las buenas prácticas para cuando se trata de grandes volúmenes a mí me parece muy interesante la parte de Underlying Concepts en la sección que aparece ahí, que habla de cómo está montada la estructura de base de datos y te da un conocimiento bastante más amplio de por qué funcionan las cosas como funcionan, ¿vale? Y bueno, ahí hay un montón de enlaces y ¿qué más? Herramientas. Bueno, ahí tenéis cómo podéis usar la Developer Console para guiar un poco a ver si vuestra query es buena o no, que tiene que mejorar bastante, la verdad. Hay un white paper que es la guía para arquitectos para construir aplicaciones cuando tratamos de grandes volúmenes de datos, y el piloto del que os hablaba, que está en la release note, en la página 184, ahí tenéis de lo que os estaba comentando para saber los planes de ejecución. Eso me acuerdo de cuando estuve viendo las release notes, que justo lo vi un poco por encima, tampoco las he mirado muy a fondo. Y cuando vi eso, lo que me dio a entender es como que sí que te daba a ti eso, los diferentes planes de ejecución, pero lo que yo no vi es, ¿te deja elegir cuál quieres usar tú? Porque yo por lo que leí por encima, como que ella lo decide, o sea, te dice, mira, estos son los que tengo, pero creo que el planteamiento de este piloto, aunque no hay nada de información, si lo lees, en realidad tenemos esta opción, lanza esta query y tiene este resultado en JSON y te dice cuáles son los planes de ejecución posibles. Creo que esto es como una especie de, te voy a hacer ver cómo funciona mi query engine, las prequeries que yo voy a hacer y cómo decido que voy a hacer el plan de ejecución. Eso, a priori, sabes que no vas a poder elegir la query que haces porque la monta Salesforce en el backend, pero al menos puedes intentar variar tu query para ver si los planes de ejecución mejoran. Entonces, bueno, algo más de información. Ya te digo que si hubiera tenido esa herramienta me habría venido de escándalo, ¿no? Porque nos dimos muchos cabezazos con eso. Y refactorizar el código y volverlo a probar y volverlo a refactorizar es bastante fastidioso. Pero bueno. Y ya está, no sé, ¿tenía alguna preguntilla? ¿O he soltado un rollo? Mucho. Espero no haberos liado demasiado porque la verdad es que es un tema un poco duro de investigar y a lo mejor voy diciendo ideas demasiado, os mezclo cosas. Hay mucho que leer acerca de esto porque hay gente que se ha peleado 1000 veces. Ahí en la captura anterior justo hay unas publicaciones de MVPs que hablan precisamente de esto y dan un resumen un poco de lo que es también la hoja de la cheat sheet, que si queréis echar un vistacillo es una lectura bastante buena. Pues nos ha parecido muy interesante porque nos toca también pegarnos, no al nivel igual de 50 millones de registros, pero sí con 5 millones, 7 millones y
5 o 7 millones Pues ya es una query grande, porque ya te digo, si no la eliges bien, vas a tener también un problema. Hemos tenido ya varios clientes. Bueno, ¿nosotros cuál es el tope de registros? ¿Cuál es lo más visto? Pues no se sabe a priori. Todo. Bueno, el proceso que nosotros es todo. En nuestro caso, pues como podéis imaginar, era un batch app que tenía que intentar procesar todo lo que había, pero limitábamos la query a 50 millones porque tiene ese límite. Entonces, una vez ha terminado el batch app, tengo que hacer un count para ver si queda algo más y volverme a llamar a mí mismo. Entonces era un chain sobre chain que además luego llamaba a otros procesos. Ya es otra historia aparte, pero llegamos a tener hasta 4 batch apps encadenados llamándose a sí mismos. O sea, es una bendita locura, pero... En la se lanzaba solamente una vez por organización, ¿no? No era por usuario, era ¿A qué te refieres? En la cadena de batch Sí. era por organización. Se puede testear hasta un lote. ¿Te refieres a los unit tests? No, me refiero cuando el proceso, porque Sí. yo me quedé en la parte de order by, Sí, vamos, sí. que hacía una cadena de batch. Mm. El testeo era por org, ¿verdad? Que solamente se lanzaba ese proceso en la org para que no hubiese problemas de concurrencia con otros batches. En realidad no se pegaran, ¿no? es un poco más detalle, pero nosotros permitimos lanzar ese proceso. Es que es un poco más en detalle, pero se puede lanzar más de una vez.